En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sí hay quórum. Habemos 4. Son 4 integrantes y la comisión está integrada por 7 parlamentarios, así que hay quórum suficiente. Está la senadora órdenes. Muy bien. Presidente, corresponde informar sobre los siguientes asuntos. Primero, una minuta de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, atendiendo una consulta formulada en el marco de la revisión de la ejecución del presupuesto de Carabineros para el año 2024. Y también hay una solicitud del presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz, para ser recibido en la sesión de mañana, miércoles 9, a propósito de la discusión de la partida 29 del Ministerio de Cultura, presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? Estaríamos entonces por aprobar que exponga, no sé, unos 5 minutos el presidente del Consejo Nacional de Televisión. ¿Sí, mañana? Aprobado. Entonces, para continuar lo que nos había convocado el día de ayer, el estudio de la partida 31, los gobiernos regionales, del cual quedó pendiente solamente la región de Aysén, por problema de conexión, que no pudo realizar su exposición, pero ahora creo que está ya solucionado el problema. Así que, bueno, antes que todo, darle la bienvenida también a todos los que han venido a participar de esta sesión de DIPRES, de los gobiernos regionales y todos los funcionarios y funcionarias y asesores que están presentes. Entonces le damos la palabra a la señora Teresita Fuentes, representando a la región de Aysén. Presidente, primero que todo pedir disculpas. El día de ayer tuvimos problemas con el audio. Espero que ahora no se repitan. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. ¿Y se ve la pantalla? Sí, se ve también. Ya. Bueno, primero que todo, el gobernador subrogante se encuentra en una actividad. Espero que durante la mañana, o sea, durante la sesión se pueda participar. Para aprovechar el tiempo de presentación, bueno, lo primero que es de nuestro interés mencionar es que bueno, los proyectos relevantes y en ejecución que nosotros tenemos, primero nosotros tenemos en el subtítulo 24 un programa con la Corporación Nacional Forestal por 4.199 millones. Tenemos en el subtítulo 31 algunas iniciativas relevantes como en el caso de vivienda y desarrollo urbano, la construcción de la macroinfraestructura Chacra G de la escuela agrícola. Ah, perdón, me salté. Me salté algunas láminas. Me quedé con... Ya. Lo que más nos interesa mostrar... No, perdón, me equivoqué en la presentación. ¿La podrán cargar desde allá? Sí. La puede cambiar, ella la puede cambiar. Sí, ¿y usted la tiene ahí? Porque también la puede cambiar usted. Ah, ya, acá la tenemos. Acá la vamos a publicar y usted nos indica cuando tenga que cambiar la persona que está aquí en el control. Por favor, disculpen. Acá encontré la que corresponde. Muy bien. Continúe nomás Ahora entonces. sí. ¿La ven? Sí, se ve perfecto.
Ya, ahí, bueno, importante mencionarles que en las líneas de programáticos de estratégicos, los lineamientos programáticos estratégicos para el 2025, bueno, tal como ha venido siendo el trabajo de este gobierno regional, nosotros hemos estado fortaleciendo los municipios, dado que son la primera puerta en la que las y los habitantes de la región buscan respuestas a sus necesidades. Eso ha implicado un aumento considerable en los FRIL y también programas de fomento municipal. También tenemos la formulación de proyectos y programas desde los municipios con el Centro de Asistencia Técnica, programa ejecutado por la Universidad de Aysén, ejecución de programas con sectores para el fortalecimiento de la pesca artesanal, programas para fortalecimiento de pymes en la región, iniciativas que van en directo beneficio con todos los niveles de educación de niñas, niñas y adolescentes, fortalecimiento del trabajo con adultos mayores mediante el concurso de vinculación con el medio, además de oferta programática respecto de subvenciones al funcionamiento y operación de los ELEA, tanto públicos como privados. Reactivación de las iniciativas del subtítulo 31. Nosotros por mucho tiempo como región hemos estado con una baja en la ejecución del subtítulo 31, principalmente porque los precios post pandemia han ido incrementando sustancialmente. De hecho, muchas de las licitaciones se han declarado desiertas y han duplicado sus montos. Por lo tanto, han habido complejidades, principalmente presupuestarias, para poder avanzar con obras de infraestructura. Esto se da tanto para el gobierno regional como para los sectores. Los desafíos en la ejecución del presupuesto 2025 como región, bueno, uno de los temas que ya conversaron los colegas el día de ayer, la apertura del presupuesto por parte del IPRE, los plazos que se definan en la ley. Nosotros este año 2024 comenzamos a ejecutar en el mes de marzo, por lo tanto no tenemos 12 meses para poder ejecutar nuestro presupuesto, sino que el año presupuestario disminuye y quedan en 10 meses de ejecución. La reactivación de la cartera de inversiones del subtítulo 31, que implica proceso licitatorio, adjudicado en montos y plazos programados, inicios de obras y ejecución. Ejecución del subtítulo 29, adquisición de activos no financieros por parte de los sectores, lo que requiere no restringir la celebración de convenios mandatos, que si bien eso es un tema que hoy día está incorporado en la ley de presupuesto y esperamos que se mantenga de esa forma, porque nosotros en esta región solo tenemos salud pública y la atención primaria de salud depende del servicio de salud, no de los municipios, lo que ha implicado que para poder llegar a dar una respuesta a estos establecimientos con el subtítulo 29, nuestra división de infraestructura y transporte ha tenido que estar comprando desde escabeles hasta mamógrafos y distintos equipamientos que son de alta complejidad, por lo que se requiere que puedan existir los convenios. Para este 2025 esperamos tener un avance significativo de los programas con los sectores que comenzaron su ejecución en el año 2024. Aquí hay muchas iniciativas que fueron aprobadas el año 2023 que por plazos no lograron quedar identificados y hoy día recién este año, en el mes de agosto, se pudo obtener los convenios de transferencia que permiten dar inicio al programa. Y aquí algo bien importante y relevante, probablemente por nuestras características como zona aislada y como la región de Aysén, si bien es cierto, no es una isla, tiene una significativa o mayor aislamiento que cualquiera de las otras regiones del país. De cada 10 pesos del presupuesto de inversión regional, 9 son ejecutados por los sectores. Entonces, el primer desafío es aumentar la ejecución de oferta del GORE como unidad técnica y segundo, incorporar incentivos para que los sectores ejecuten las iniciativas con financiamiento GORE. Acá es bien conocido que los sectores lo primero que hacen es ejecutar
sus propios presupuestos porque es por esos presupuestos por los que los miden. Sin embargo, muchas veces nos van dejando a nosotros como gobierno regional para los últimos meses del trimestre, o sea, perdón, para el último trimestre del año, y es por eso que se concentra la ejecución en esos meses. Luego, bueno, el programa de funcionamiento para nosotros tiene un aumento de 535 millones. En la dotación aumenta en 4 personas, que son 4 cupos de dotación que hasta este año estaban como honorarios y ahora van a pasar a contrata. Ahí importante lo del convenio de productividad. Nosotros para este año tampoco se considera el convenio de productividad y es algo fundamental para poder avanzar en la cartera de inversiones. Respecto del programa de inversión, para este año a nosotros nos están considerando un aumento a 82.313.513.000 pesos. Ahí tenemos los proyectos y programas relevantes. En el subtítulo 29, la reposición de la maquinaria para conservación de la red vial de la provincia de Capitán Prat, la reposición de maquinaria regional enmarcada en el convenio de programación Gorea y Cenimoc por un monto de 6.000 millones, adquisición de 9 vehículos y una embarcación para emergencias comunales, región de Aysén, por un monto total de 1.700 millones, adquisición de vehículos de seguridad ciudadana para varias comunas de la región de Aysén por un monto de 1.045 millones. En los programas relevantes del subtítulo 31, bueno, acá nosotros tenemos que resolver necesidades más básicas de nuestros habitantes, por ejemplo, construcción y alcantarillado y casetas sanitarias para una localidad que está al sur de la capital regional, que se llama Puerto Bertrán, y es por un monto de 3.666 millones. También trabajando en línea con la conservación, la construcción y la infraestructura de la Cueva de las Manos del sector Heine del Parque Nacional Patagonia y la construcción de infraestructura de uso público Parque Nacional Queulat por un monto total de 6.000 millones. En el caso del subtítulo 33 tenemos 3 programas que fueron contratados con fundaciones. Esto fue en el año 2022 y 3 fundaciones que hoy día nosotros no hemos tenido ninguna dificultad para seguir ejecutándolos. En los proyectos de zonas rezagadas existen 8 proyectos. Convenios de programación, tenemos un convenio de programación con MinSal, un convenio de programación con el MOC y un tercer convenio de programación con el MIMBU. Y acá en los comentarios específicos regionales de la Ley de Presupuesto 2025, lo primero que nosotros solicitamos es diferenciar las transferencias corrientes del concurso de vinculación con la comunidad respecto de las demás transferencias a privados, en los que respecta principalmente a cuotas y su consideración como gasto ejecutado, una vez realizada la transferencia, lo que permitirá aumentar el plazo de ejecución de las actividades de las organizaciones para el desarrollo de estas en la temporada de verano. Y aquí me gustaría detenerme y darles un ejemplo. Para nosotros, nuestras organizaciones sociales, cuando le exigimos que nos exigen que tiene que ser en más de una cuota, implica que muchas veces las directivas se tengan que mover, por ejemplo, de la isla de Melinca, que se mueven a Quillón para ir al banco, Quillón que está en la región de los lagos, con el costo que eso implica para ir al banco a retirar las cuotas de la iniciativa. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante que pueda no exigirse que sean cuotas. En la región hay muchas localidades que no tienen banco, por la condición que todos conocemos de nuestra región. Entonces, ese es un punto que si bien puede ser un punto de alto impacto para nuestras organizaciones sociales y para cómo ha funcionado también el concurso del 8%.
Lo otro, las asignaciones directas para convenios de transferencia con instituciones privadas con participación del Estado, como INI, IFOP, FIA, entre otros, que también se conversó ampliamente el día de ayer. Los comentarios específicos regionales respecto de las glosas. Aquí hay cosas que son necesidades y regionales que es muy posible que no se repitan en el país, pero nosotros, por ejemplo, en la glosa 6 de cuidados, nosotros necesitamos poder hoy día apoyar en el financiamiento al centro de rehabilitación que existe en la región de Aysén, que se llama Rehabilita, que es una institución sin fines de lucro, pero que hoy día nosotros no podemos financiar en su operación. Es como hacer un símil de los ELEAM. Que si bien es cierto, somos la única región probablemente que lo requiere, para nuestra región es muy importante. También en la glosa 6, en salud, la canasta básica de fármacos y elementos sanitarios médicos de protección, higiene y seguridad y la operación de farmacias municipales o almacenes farmacéuticos municipales. Esta glosa existió en el año 2022 y en el año 2023 no indicaba almacenes farmacéuticos. Y ahí comentarles a ustedes que como que el año 2023 se inauguró el primer almacén farmacéutico en el país, y este almacén farmacéutico en la comuna de Tortel. Entonces, hoy día está llegando medicamentos a través de Senabas a a la localidad de Tortel. Sin embargo, la idea es poder replicar en esta política en otras localidades. Nosotros en la región hay más de 18 localidades de centros poblados que no tienen acceso a medicamentos más que lo que se pueden entregar en las postas de salud rural. Y aquí, si bien es cierto, la inversión es pequeña. Nosotros estamos hablando que una canasta de medicamentos para el municipio de Tortel es de 1.700.000 pesos, pero el impacto que esto puede tener en la población es lo que hoy día nosotros nos lleva a insistir en que que se incluya nuevamente esta glosa y que se incluya la palabra almacenes farmacéuticos eh, con esa exactitud. Luego, la glosa 9, el subtítulo 29, lo hemos conversado en diversas ocasiones. Esta era una facultad que tenían los gobiernos regionales en el año 2022, al menos en una circular salía la aclaración, que era la adquisición de vehículos y equipamientos destinados a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro con función de utilidad pública. Y aquí nuevamente vamos al centro de rehabilitación, Rehabilita Aysén y Coyhaique, que son centros que tienen una trayectoria en la región, que atienden a niñas, niños y adolescentes, pero que además, ¿cuál es la diferencia con la Teletón? Que nosotros también tenemos una sede de Teletón en la región, es que ellos se desplazan por la región, lo que permite llegar a donde la necesidad está y no obliga a las familias a trasladarse a la capital regional, además de las escasas horas que tiene la Teletón para los tratamientos. Esas tres solicitudes, presidente, las hacemos desde esta región que tan aislada y que, si bien no implican una gran inversión en recursos, tienen un alto impacto en nuestras comunidades. Luego tenemos el resumen por subtítulo del arrastre. Nosotros, con el arrastre que tenemos hoy día, tenemos 82.313.513.000 pesos. Y ahí, bueno, se puede visualizar lo que implica el subtítulo 33, esos 31.000 millones principalmente son convenios de transferencia con los municipios que en esta administración la gobernadora regional Andrea Macías ha hecho hincapié en que
hay que fortalecer a los municipios y fortalecer además de decisiones también que son centralizadas, como por ejemplo darle la responsabilidad de la seguridad ciudadana sin recursos. Nosotros este año vamos a entregar vehículos para seguridad ciudadana para las comunas de la región y además vehículos de emergencia ante catástrofes para los 10 municipios. Eso, presidente, luego viene solo el listado de iniciativas en detalle. Muy bien. Muchas gracias, señora Bernardita Fuentes, por su exposición. Habíamos quedado ayer entonces en que íbamos a terminar con esta exposición. No sé si tienen alguna pregunta, senadora, ¿no? Sí. Julio. Presidente, yo tengo varios temas. El primero, y que se pronuncia ahí, la pregunta es para la Dirección de Presupuesto. Todos los gobiernos regionales han señalado su preocupación respecto de las fechas de la apertura presupuestaria. Entonces, para que empecemos a avanzar en cómo vamos a abordar esta preocupación que han manifestado las 16 regiones respecto a la apertura presupuestaria, porque si se mantiene igual a la que al año 2024 va a provocar atrasos en la ejecución presupuestaria. Yo creo que esa fue una de las grandes barreras que hemos observado en las presentaciones de los gobernadores y gobernadoras. Respecto también a los plazos, esa es mi segunda pregunta, los plazos para la modificación presupuestaria y los decretos presupuestarios. Ahí se han dado los plazos que tiene la DIPRES. Otra variable tiene que ver con la Contraloría General de la República, pero a lo menos en lo que es la DIPRES se señalaba, por eso quiero que haya una contraparte, que no se estarían respetando los plazos. Se hablaba de 10 días, de 15 días en la Contraloría y los gobernadores, algunos han señalado 37 días por cada modificación, otros hablan de 50 días para los temas de los decretos presupuestarios, por lo tanto eso tiene un impacto muy negativo para sacar adelante los proyectos y la agenda propia de los gobiernos regionales. Respecto a la presentación que también lo he visto en otras regiones, del gobierno regional de Aysén, la transferencia de recursos al sector privado. O sea, eso es algo que tenemos que resolver. La discusión y el debate anterior estuvo fuertemente marcada por el tema de convenios y fundaciones, y evidentemente es la expresión de eso también. Si eso no es casual. Pero claramente este año no hemos tenido las mismas denuncias, y por lo tanto creo que es momento de revisar eso. Y en ese sentido se planteaba en la presentación anterior la glosa 06, o sea, el tema no se incluye a línea, por ejemplo, al Infor, al IFOP, al FIA. O sea, hoy día no se pueden hacer transferencias desde los gobiernos regionales. Y si uno revisa la experiencia, al menos en el caso de Aysén, cuando se hizo, se obtuvo muy buenos resultados con esas instituciones. Por lo tanto, si al menos va a existir la capacidad de incorporar, quizás con nombre y apellido, pero creo que ya no podemos dejar fuera a instituciones que en el pasado sí han tenido financiamiento, que han realizado un aporte desde su trabajo al tema del desarrollo regional y hoy día están sin poder recibir recursos. Se mencionaba el tema de mi cuarta pregunta respecto al tema de la canasta básica de farmacia. Yo lo digo porque la Comisión de Salud, efectivamente, junto con la Senabas, discutimos el tema de los almacenes farmacéuticos. Por eso no es casual el ejemplo en Tortel. Y se realizó un piloto en Tortel. Los almacenes farmacéuticos, estamos hablando de localidades, comunas que no cuentan con farmacia y que probablemente no van a contar porque cuando viven 500 habitantes, 1.500 habitantes, la farmacia no va a llegar. Entonces, ¿cuál es la solución y la respuesta que le tiene que dar el Estado? Es un almacén farmacéutico. Esto fue objeto de debate porque no a todo el mundo le gustaba la idea, porque no hay un químico farmacéutico, pero estamos hablando de un catálogo de medicamentos que tienen que estar a disposición de esos 500 habitantes, sobre todo en zona extrema. Entonces, que ahí también se pueda revisar la glosa de forma tal de que quede explícito la incorporación de los almacenes farmacéuticos y, como se señaló, eso ya existía y, por lo tanto, que lo podamos incluir. Y el tema también
se hablaba del centro, y el tema de las transferencias del sector privado. El centro Rehabilita es un símil también al centro del Club de Leones, también en la región de Aysén. El centro Rehabilita se administra desde el Club de Leones, que existe en Magallanes. Muchos de ustedes conocen mejor esa realidad porque ha sido más visible, pero no se le ha podido hacer transferencias a ese centro, que cumple un tremendo rol, precisamente porque tenemos que empezar a corregir las glosas. Entonces, al menos esos temas específicos, me gustaría no llegar a la mixta y tener hoy día al menos un esbozo de cómo, si efectivamente hay voluntad de abordarlos y de incorporarlos en ese tema. El tema de la apertura presupuestaria también a mí me interesa porque todo lo que son, y muchos de lo que tienen que ver con el 8% y otras instancias de financiación, las fiestas costumbristas tienen fecha, son en enero o son en febrero. El tema, antes se aprobaban, por ejemplo, el festival, el Chelo Fest, que en el fondo es una escuela internacional de violonchelo a la que asisten alumnos del país, de otras zonas, de otros países también, y durante una semana se concentraban en la región de Aysén. Entonces se aprobaba el año 2023, este año no se va a poder ejecutar precisamente por eso. Entonces, si no hay posibilidad de arrastre, ¿cuáles van a ser las posibilidades para que al menos el 2025, este año probablemente no sé si se va a suspender o se hará un esfuerzo desde distintos actores para sacar adelante ese festival y esa escuela de formación de cultura? Yo creo que esos temas sí son relevantes porque son instancias que tienen una trayectoria y que hoy día se han visto afectadas de manera significativa. Entonces, que a lo menos esos temas específicos me queda pendiente, lo veré ya más en una bilateral que tiene que ver con los temas de energía, que lo planteé el año pasado a Luis Riquelme, a quien veo al otro lado, y espero que lo podamos ver porque efectivamente nosotros contamos con muchos sistemas aislados. En general la región son sistemas eléctricos medianos, pero claramente los sistemas aislados como Tortel, Raúl Marín Balmaceda y otros, al final del día Melinca, se ven afectados también por este tema de la glosa de energía. Así que eso de mi parte por el minuto, presidente. Muchas gracias y agradecer la presentación y un saludo también a la región de Aysén. Muy bien. Habían quedado varias preguntas del día anterior que iba a responder don Luis Riquelme de DIPRES. Me gustaría insistir en el punto que hizo la senadora en relación a la apertura del presupuesto. Creo que eso es de todas las regiones y cuando hablaron de la ejecución el mes pasado, ese fue uno de los principales problemas que va a ser finalmente que a fin de año hayan gobiernos regionales que no van a ejecutar todo el presupuesto. Lo otro, también se lo manifesté ayer, varios gobiernos regionales hablaron sobre la incertidumbre y las dudas y la necesidad también de mantener el equipo de convenios de productividad, que todos lo valoraban, vi yo en las exposiciones que todos valoraban ese convenio, pero tenían incertidumbre y no sabían si iba a continuar. De hecho, me parece que el gobierno regional de la región metropolitana propuso ellos financiarlo, pero no sé si está la posibilidad, entonces me gustaría que se refiriera a eso. Por otro lado, también creo, bueno, más bien en el tema que tiene que ver con las reasignaciones, tengo entendido, por lo que hemos visto, de que hay plazos establecidos, pero la DIPRES no tiene plazo. Entonces, creo que eso también genera incertidumbre y puede hacer de que la reasignación demore demasiado tiempo en que sea aprobada, y eso también ha sucedido en presupuesto anterior. Entonces, me gustaría saber por qué los demás tienen plazo para el tema de la reasignación y la DIPRES no tiene, o cómo lo podemos hacer para acotar ese plazo, para poder mejorar o agilizar la tramitación de esas reasignaciones. Eso tiene la palabra don Luis. Ya, gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, primero que nada, saludar a todas y todos los presentes. Bueno, hay hartos, digamos, comentarios y consultas. Me gustaría primero partir un poco comentando sobre el diseño presupuestario del año 2025 de los gobiernos regionales, que ya podría resolver algunas de las interrogantes que se han planteado. La estructura presupuestaria de los gobiernos regionales tiene un cambio que principalmente se grafica presupuestariamente en que cada gobierno regional tiene un programa presupuestario, ¿no es cierto?,
lo que les va a permitir hacer transferencias consolidables, ya que es algo que no han podido materializar este año ni el año pasado, y lo cual en el diagnóstico que tenemos ha generado problemas, digamos, en la ejecución de los gobiernos regionales, porque al no tener esa facultad se han visto obligados a solicitar rebajas de marco, es decir, tienen que solicitar una rebaja presupuestaria, que les hagamos una rebaja presupuestaria que es un decreto, y posteriormente hay que elaborar otro decreto con un suplemento para el organismo receptor, lo cual obviamente también están los tiempos de tramitación. Por lo tanto, al existir las transferencias consolidables, es un solo acto administrativo, que es una facultad que tenían hasta el año 2022 y que les va a poder agilizar, digamos, todos los programas y proyectos que realizan con otros organismos de la ley de presupuesto. También hay un reordenamiento de las glosas de la partida, como lo mencionaron varios gobiernos regionales y la Asociación de Gobernadores. Hay muchas glosas informativas en el programa de inversión de los gobiernos regionales, las cuales se compilaron, digamos, en una sola glosa. Hay glosa para el subtítulo 29, que es algo que no estaba este año, que si bien entendemos que la ley orgánica les da facultades para adquirir activos no financieros para otros organismos, sí estaba, digamos, la petición de la Asociación de Gobernadores y de los gobiernos regionales de poder tener explícitamente esa facultad, y además de que puedan efectuar convenios de mandato, algo que este año no lo tienen y que por lo tanto también aceleraría la ejecución del subtítulo 29. En la glosa de las transferencias corrientes se explicita cuáles son las excepciones, de qué cosas no se tienen que someter a evaluación ex ante. En el concurso de vinculación con la comunidad se incorpora el concepto de emblemático, que también ha sido planteado por algunos gobiernos regionales, porque hoy día hay dudas de si pueden financiar algunos festivales de verano, algunas ayudas, apoyos a deportistas, lo cual, digamos, se solucionaría con este tema. En el subtítulo 31 y 33 se mantienen las glosas que fueron producto de una ley corta que se tramitó aproximadamente hace un mes atrás, que está relacionado con los sistemas de agua potable rural y de electrificación rural. Respecto de las instituciones privadas, estamos de acuerdo con lo que se ha planteado acá. Este año hay una glosa, que es la glosa 15 del programa de inversión, que dice que los gobiernos regionales podrán devengar contra la rendición de cuentas del privado, que es algo que no tiene el resto de los ministerios, es una restricción que se impuso solamente a los gobiernos regionales, y efectivamente, como se planteó este año, las transferencias a privados, si uno ve la ejecución acumulada a la fecha, son mínimas. De hecho, a julio la ejecución era 0 de transferencia a privado. Esa glosa no está en el proyecto de ley de presupuesto 2025, por lo tanto se someten, digamos, a la normativa que aplica a todo el sector público. Eso, digamos, en términos generales del proyecto de presupuesto en lo concerniente a los gobiernos regionales. Ahora, específicamente sobre la apertura, bueno, la glosa que está en la partida, la glosa 01, y que describe la apertura, da un plazo, se publica la ley de presupuesto, el gobernador tiene un plazo para remitir al Consejo Regional una propuesta de distribución. El Consejo Regional tiene un plazo de 5 días, después se remite a DIPRES, la DIPRES tiene un plazo de 10 días y la Contraloría tiene un plazo de 15 días. Ahí, digamos, en esa glosa están explícitos los plazos. Este año, si miramos qué pasó con la apertura 2024, si miramos que es algo que planteó el senador Ruminot ayer o lo consultó, la DIPRES sí cumplió con ese plazo. O sea, según nuestro registro, en promedio nos demoramos 9 días en cumplir, digamos, con el acto administrativo que le compete a la DIPRES. Desconocemos, digamos, el plazo de la Contraloría, pero sí vemos que hacia atrás, en la parte en que el gobernador se lo remite al Consejo Regional y la aprobación del Consejo Regional, ahí hay casos en que se habrían demorado más del plazo. Por lo tanto, digamos, la innovación que tiene la glosa de apertura en el proyecto de ley 2025 es que después del plazo de los consejos regionales hay una frase que dice que si el Consejo Regional no se pronunciare dentro del plazo que le compete, el gobernador podrá remitir a la DIPRES la propuesta de apertura del presupuesto. Esto, digamos, es con el espíritu de que se agilice la gestión interna en el gobierno regional. O sea, en ningún caso la idea es que el gobernador lo remita sin la aprobación del CORE, sino que
se pongan de acuerdo y logren tener un acuerdo dentro de esa semana de plazo. Ahora, también el gobierno regional aquí puede hacer gestión, digamos, interna, en el sentido de que cuando estemos a fines de noviembre o cuando se acabe el último día de tramitación, al día siguiente el gobernador converse con el Consejo Regional para, digamos, acordar al tiro la reunión donde el Consejo Regional apruebe la propuesta para remitirla a la Dirección de Presupuesto. Sobre las modificaciones presupuestarias, bueno, en la ley de presupuesto, digamos, no hay un plazo. El plazo está para las resoluciones iniciales. Ahora sí me gustaría mencionar que, entendiendo la particularidad y la dinámica de los gobiernos regionales tienen una diferencia con el resto de los ministerios y servicios incluidos en la ley de presupuesto, y es que a los ministerios se les aprueba un presupuesto ya definido por subtítulo. A los gobiernos regionales se les aprueba un monto global, donde el gobierno regional es el que determina cómo lo va a distribuir. Aún así, en los ministerios, si uno sacara un promedio de cuántas modificaciones al presupuesto solicita en el año, un ministerio típicamente pide 5 o 6 modificaciones al presupuesto, 4, 5, 6, digamos. En los gobiernos regionales en total, si sumamos todos los gobiernos regionales, piden más de 1.500. Entonces, no obstante que ellos tienen la facultad para distribuir los subtítulos de gasto, también, digamos, hay un tema de gestión y de planificación al interior de los gobiernos regionales que se podría revisar para que ellos no tengan que solicitar tantas modificaciones durante el año. Ahora, internamente la Dirección de Presupuestos sí tiene un plazo. La Dirección de Presupuestos tiene un plazo de 15 días para revisar las modificaciones presupuestarias. Ahora, ¿qué ocurre también en muchos casos con los gobiernos regionales? Que llega a la solicitud de modificación presupuestaria, que generalmente es una resolución. Si la resolución viene mala, hay que contactarse con el gobierno regional, la tiene que corregir. Entonces, ahí ya empiezan a correr días que en algunos casos pueden alargar la tramitación de las modificaciones presupuestarias. Ya, sobre los convenios de productividad, fueron creados en la ley de presupuesto hace un par de años. El objetivo fue que los gobiernos regionales que se interesaran firmaran, digamos, un contrato con la Dirección de Presupuesto, en que básicamente el gobierno regional se compromete a cumplir ciertas metas asociadas con materias de fiscalización, con procesos internos y con ejecución del programa de inversión, y para lo cual la Dirección de Presupuesto se compromete a financiar honorarios transitorios mientras dura la ejecución, digamos, de este contrato, que en la mayoría de los casos fueron contratos que se ejecutaban en un plazo entre 6 meses, 8 meses, hasta 10 meses, pero siempre tuvieron ese carácter de transitorio. Para el año 2025 no están esos convenios de productividad. El proyecto de ley de presupuesto 2025 para los presupuestos de funcionamiento de los gobiernos regionales privilegió otros ámbitos, por ejemplo, financiar las transferencias de competencia que se han ido aprobando, las áreas metropolitanas, el déficit existente en varios gobiernos regionales en el mismo rubro del gasto en personal. Por lo tanto, se consideró más prioritario financiar adecuadamente las remuneraciones de la gente que hoy día está trabajando en los gobiernos regionales, más que pensar en otros honorarios. Y aún así hay un incremento de 45 cupos en los gobiernos regionales para el año 2025 que se asocian con traspasos de honorario contrata, las transferencias de competencia, áreas metropolitanas, aumento de dotación en Ñuble, que es una región que está aún en formación, y hubo un premio, digamos, para los gobiernos regionales que han tenido un mejor comportamiento presupuestario, es decir, que cumplen con solicitando autorización para gastos, solicitan adecuadamente las modificaciones presupuestarias, etcétera. Bueno, eso, digamos, es como para contarles la historia de los convenios de productividad y recalcar que siempre estos convenios se creó la facultad en la ley de presupuesto con un carácter transitorio para establecer determinadas metas, pero en ningún caso como para generar una presión de esos honorarios para que tuviesen que mantenerse de forma permanente en el tiempo. Eso, señor presidente. Muy bien. No sé si hay alguna consulta todavía, algo que no quedó claro, diputado Mellado. No sé si se refirió, claro, los plazos para la aprobación del presupuesto, todo eso está establecido, pero
para la tramitación de las reasignaciones, no hay plazo para la DIPRES. Sí, tiene la palabra. Señor presidente, sí, por su intermedio, sí tenemos un plazo interno. No está en la glosa, pero internamente tenemos un plazo de 15 días. Y algo que no dije, señor presidente, por su intermedio, como vi que hay varias consultas específicas, digamos, también nosotros estamos disponibles para tener alguna reunión con asesores, digamos, para abocarnos, digamos, a conversar de las dudas específicas que nos han planteado. Muy bien. ¿Y es posible que lo puedan colocar en el transcurso de la tramitación? Eso para que quede ahí a la vista de todos, ¿no? No lo sé, señor presidente, pero como le comentaba, sí tenemos un plazo interno y como le decía, el problema va más allá de un plazo para la dirección de presupuesto. Hay también un tema de gestión en los mismos gobiernos regionales. Ok. Diputado Mellado, tenía la palabra. Sí, iba por ahí, porque no solo la gran mayoría de los gobiernos regionales hablaba de la lentitud, no solo del inicio, sino que también de la respuesta cuando había modificaciones presupuestarias. También era bastante lento para poder, se demoraba. Entonces, no sé si efectivamente es por falta personal de la DIPRES o porque llegan mal hechos de los gobiernos regionales, pero no se salvó ni un gobierno regional que dijera que están lentos ustedes, digamos. Entonces, eso ralentiza la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Hemos hecho hartas preguntas en este tema sobre temas de los días a día, el tema de cultura, asignar el 1%, el tema que a mí me preocupa muchísimo, en el tema de energía y transporte, presidente, que hablan de la operación, renovación y administración de servicios. Entonces yo quiero que me aclare si van a financiar personal de empresas locales, van a administrar alguna radio, ¿qué es lo que van a hacer? Porque la verdad es que me parece raro, ¿cierto?, que coloquen administración. Sí, que puedan invertir, sí, que puedan traspasar servicios, pero administrar servicios me parece raro eso, digamos. También me parece raro el concepto, porque aquí está, mire, lo que está pasando en 2025, ¿qué va a pasar? El gobierno central le va a pasar plata a los gobiernos regionales para que los gobiernos regionales le pasen plata al gobierno central. Es la cueca desnuda, pues. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como cuando habían los intendentes, entonces bajaban el presupuesto de algún servicio público y a través del gobierno regional, a través del intendente, le subvencionaban esa diferencia. Esto es el mismo esquema en la DIPRES, están estructurando el mismo esquema. Entonces se va a permitir incluso en la glosa 8 se permite traspasar plata para capital a aquellas organizaciones que están dentro, creadas por el gobierno regional. O sea, para operación sí, pero para capital, para capitalizarlas. Entonces, me preocupa, digamos, la mirada que tiene en este momento el gobierno para hacer los presupuestos de los gobiernos regionales, que van a ser una especie de pasapelota de la plata fiscal para la misma plata fiscal. Y eso va en contra del diseño regionalista o el diseño de descentralización que tienen que tener los gobiernos regionales. Ese es mi punto, presidente. Ok, don Luis. Gracias, señor presidente. Bueno, primero recordar que el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales, como lo define su ley orgánica, son iniciativas que los gobiernos regionales llevan a cabo con otros organismos públicos. O sea, no es plata para sí mismos. Hemos ido avanzando, digamos, con la oferta programática. Desde el presupuesto del año pasado, los gobiernos regionales por sí mismos pueden ser unidad ejecutora y elaborar sus propios programas. Pero en sí el presupuesto de inversión es para financiar iniciativas de la región con otros servicios públicos. En el tema de energía o transporte, bueno, lo que se hizo en la glosa fue replicar, digamos, lo que se aprobó recientemente con la modificación a la ley del Transantiago. Y sobre la glosa 08, acá básicamente lo que está explicitado es una facultad que tienen los gobiernos regionales en la ley orgánica sobre los aportes a las corporaciones. Este año, de acuerdo al diagnóstico que existe por la Gorechi y por DIPRES,
la glosa está bastante complicada. No sé si era una glosa mucho más extensa. Por lo tanto, lo que se determinó es que el proyecto de ley 2025 incorpore el mismo párrafo que tiene la ley orgánica de los gobiernos regionales. Ahí no hemos innovado en nada respecto de lo que estipula el artículo 101 de la ley orgánica de los GORES. Muy bien. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a DIPRES respecto a esto de las transferencias consolidables, que nos parece una que va en el camino correcto, si se puede explicitar aún más todavía, porque hay algunos gobiernos regionales que todavía tienen dudas respecto de la redacción. Por ejemplo, si pudiésemos incorporar explícitamente a los municipios, de tal manera que no exista duda. Me han dicho que en algunas contralorías regionales ha habido dificultades con esta materia. Entonces, el ideal sería poder explicitar ahí que los municipios pueden recibir también estas transferencias. Gracias, presidente. Diputado Naranjo y de ahí Dorley. Estaba haciendo memoria, presidente, y usted me corrige, o los miembros de la comisión, nosotros cuando vimos el presupuesto del año 2024, se acordó que funcionarios del Ministerio de Hacienda iban a trabajar y coordinarse con los gobiernos regionales para justamente destrabar todo este tipo de problemas que se podrían ocasionar. Entonces tengo la duda, ¿acaso efectivamente hubo funcionarios del Ministerio de Hacienda en cada región para justamente abordar todos los problemas que surgían en todo lo que era el gasto del gobierno regional? Porque justamente lo hicimos para destrabar, para agilizar todo. Entonces quiero saber, ¿acaso eso existió o solamente fue una frase romántica que hubo en la discusión del presupuesto del año 2024? Muy bien. Tiene la palabra don Luis. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de la primera consulta, aquí hay que diferenciar a las municipalidades del resto de los ministerios, ¿no es cierto? Está el concepto del gobierno central, donde están todos los servicios que forman parte de la ley de presupuesto. Las municipalidades no forman parte del gobierno central. De hecho, las municipalidades no tienen, ¿no es cierto?, su presupuesto aprobado en la ley de presupuesto. Por lo tanto, las transferencias consolidables es una herramienta presupuestaria que está definida entre organismos del gobierno central. Por lo tanto, los gobiernos regionales, es decir, no existe una figura en la que el gobierno regional le pueda hacer una transferencia consolidable a la municipalidad, porque están en distintos niveles dentro del sector público. Los gobiernos regionales pertenecen al gobierno central, pero los municipios no. Ahora, sí, ayer hubieron algunos comentarios sobre cómo que quedara más explícito que los gobiernos regionales le pueden transferir recursos por la vía, digamos, que se pueda a los municipios. Y en la glosa 2025 se trató de dejar explícito en varias de las glosas aportes a entidades del gobierno central y a otras del sector público. Y si uno mira, digamos, el clasificador presupuestario, a otras del sector público, ahí están incluidas las municipalidades. ¿En qué número? ¿En la glosa 01? Ahora sí, por su intermedio, señor presidente. Claro, lo que pasa es que la glosa 01 estipula la facultad que hoy día no tienen los gobiernos regionales, que es de materializar transferencias consolidables, y esas solo son con organismos del gobierno central. Pero en las glosas de los otros subtítulos, que son las que están en el programa de inversión, sí se deja explícito que iniciativas que se financien con organismos del gobierno central y otros del sector público. Y ahí están incorporadas las municipalidades. Lo podríamos ver después en detalle en qué glosas están. Sí. Diputado Cifuentes. Esa es precisamente la cuestión y por tanto les pediríamos que pudiesen explicitarnos de tal manera de que quedara claramente establecido, digamos, o digamos asegurarnos de que esté contemplado. Muchas gracias. Ya, señor presidente, sí, no hay problema y bueno, reitero, digamos, que estamos disponibles si se quiere generar una reunión con parlamentarios asesores para, digamos, resolver algunas de estas consultas. Y sobre lo segundo,
Bueno, la Dirección de Presupuestos realiza permanentemente reuniones de trabajo con los gobiernos regionales, distintas áreas de la DIPRES. O sea, un área es la que ve en sí el presupuesto, pero hay otra área que es donde se ve la evaluación de programas. Tenemos, digamos, habitualmente reuniones, jornadas de trabajo donde intercambiamos opiniones y también hay jornadas de capacitación con los gobiernos regionales y con la Asociación de Gobernadores. Diputado Naranjo. Pero justamente lo que discutimos en el presupuesto anterior fue que la idea era que existiese un funcionario ahí en el gobierno regional para justamente despejar cualquier duda o agilizar los procesos. Porque claro, estas jornadas de capacitación y todo lo que ustedes dicen es lógico y natural que lo hagan. Si lo que habíamos concordado la otra vez era que hubiera un funcionario del Ministerio de Hacienda ahí, de la DIPRES, justamente para poder orientar y evitar cualquier problema y agilizar la ejecución presupuestaria. Y eso es lo que quiero, si no lo vamos a tener que poner en este presupuesto. Diputado Cifuentes, y como parece que como que se están agotando ya las preguntas para que veamos después las indicaciones. Solo para aclarar, Diputado. presidente, yo entiendo que todavía existe el Ceremi de Hacienda en las regiones, ¿no? Entonces, habría que especificar, digamos, o aclarar alguna función ahí entre el Ceremi de Hacienda y el gobierno regional, de tal manera que hubiese ahí un mecanismo que permitiera, entre otras cosas, hacerse cargo de lo que plantea el diputado Naranjo. Claro, agilizar y destrabar todo lo que haya que destrabar. Senadora Órdenes. Sí, muy sencillo, presidente. Frente a la pregunta, por ejemplo, el centro rehabilita, para no explicar, asimilémoslo a una Teletón regional. ¿Se van a poder comprar autos para el traslado de usuarios, cosas que antes se hacían? Yo solo quiero entender eso. Nosotros somos más operativos. ¿Ah? Y lo otro, si también pensando en algo como un centro rehabilita, puede ser otro ejemplo. ¿Se van a poder traspasar gastos para operaciones, cosa que no te pudo ocurrir el año pasado? ¿O hacemos una bilateral específico para eso? Muchas gracias. Señor presidente, ya, por su intermedio, bueno, voy a responder, digamos, en términos generales de las transferencias a privados, Teletón, organismos equivalentes, bomberos. Este año ha sido dificultoso para los gobiernos regionales porque las glosas, digamos, fueron bastante restrictivas, especialmente en el ámbito del devengo de estas transferencias. Eso, digamos, está resuelto en el proyecto de ley de presupuestos 2025, por lo tanto el gobierno regional le puede transferir a Teletón, bomberos, instituciones equivalentes, y no van a tener el problema de la contabilización del gasto que tienen este año. Ahora, si es un caso ya como dentro del área chica más específico, lo podríamos ver en una reunión. Muy bien. Tenemos entonces varias indicaciones y votaciones separadas. Diputado Mellán. Sí, presidente, yo le pediría a la DIPRES que fuéramos al meollo, para eso es la subcomisión. Porque si usted tira la pelota al córner, claro, resulta que vamos a verlo y veámoslo, si ustedes tienen alguna, lo vamos a conversar con los asesores. Este es el momento. O sea, tire toda la carne a la parrilla para poder efectivamente ver qué hacemos como subcomisión. Si para eso nos tiran como subcomisión, si no iríamos a la mixta general y ahí veríamos las cosas, digamos. Pero así que avancemos. ¿Cómo lo vamos a hacer con las entidades privadas, por ejemplo? Efectivamente va a haber que cumplan, porque hay algunas fundaciones o corporaciones privadas que tienen muchísimos años en Chile y que ha sido muy complicado para los gobiernos regionales poder hacer gestiones con ellos. Eso se va a solucionar. Ya tiene la fórmula cómo se va a hacer, porque va a ser re fácil para los gobiernos regionales subsidiar al Estado a través de esta transferencia de servicios públicos. Va a ser súper sencillo, pero eso va a servir al gobierno central, no al gobierno regional. Entonces, el gobierno regional, con algunas de las organizaciones que puede realizar esto, ¿se va a poder realizar? ¿Cómo se va a poder realizar? ¿Está dentro del articulado? ¿Cómo está? Yo creo que eso es mejor. Señor presidente, por su intermedio. Sí, o sea, lo que pasa es que acá en la subcomisión estamos mirando el presupuesto de la partida 31. O sea, yo estoy, digamos, respondiendo sobre las consultas que hay de las transferencias a privados, por ejemplo, de lo que hay en las glosas de los gobiernos regionales. Pero, digamos, en paralelo está el articulado, pero que forma parte, digamos, de otra discusión.
O sea, y por eso yo lo que estoy respondiendo es lo que está en la glosa de los gobiernos regionales. Y como les decía, o sea, en los gobiernos regionales, la restricción presupuestaria que había para las transferencias a privados no está en el presupuesto 2025. Por lo tanto, los gobiernos regionales van a tener, digamos, el incentivo a ejecutar las iniciativas con la Teletón, con bomberos, que este año no lo tienen porque no pueden devengar esos recursos hasta la rendición, que es una restricción que tienen solo los gobiernos regionales, no la tiene el resto del sector público. Digamos, esa es la parte que yo puedo responder porque en realidad no estamos viendo acá el articulado. Bueno, entiendo. Y esas restricciones fueron las que colocamos, que habían dicho que habíamos colocado acá en la tramitación el año pasado, ¿cierto? Sí. Parece que pidió la palabra el senador Insulza. Sí, presidente, yo solamente quiero pedir votación separada para la región de Arica y Parinacota en su conjunto. Yo había pensado hacerlo en materia de inversión, pero al menos en las otras áreas estamos bastante más bajos que el año pasado incluso. Por lo tanto, yo pido votación separada para eso. Muy bien. ¿Le parece entonces que avancemos en la votación? Porque ya parece que está agotado el tema de las preguntas y las respuestas que puede dar don Luis en este momento. Partimos entonces con las indicaciones. Diputado Mellado. Senador Insulza. Tiene que apagar el micrófono. Perdón. Presidente, aunque votemos algunas indicaciones que nosotros hemos presentado, igual en la mixta en general, igual se puede abrir para algunos otros parlamentarios que presenten algunas otras indicaciones. Sí, seguramente. De hecho, las cosas que yo hablaba de los plazos, igual nosotros pretendemos en la comisión mixta hacer esos puntos y esas indicaciones y votaciones, indicaciones principalmente. Ya la idea de votar aquí es para avanzar en algo que no que permita no discutirlo de nuevo en la mixta, pero si hay cosas que van a quedar ahí en controversia. Sí. Perdón, yo entendí mal entonces, yo entendí que estábamos hablando precisamente de dejar esto para la comisión mixta y eso sí, y ahí si es necesario haremos nuestra votación separada, pero no queremos que este tema se salde hoy día de ninguna manera. Queremos esperar toda la gestión del presupuesto que se pueda, así que si se trata de pedir que esto se postergue, de eso se trata, ¿no? Sí, también es una opción, pero tiene que ser acuerdo de todos nosotros. Si les parece, lo dejamos pendiente y así presentamos todas las indicaciones en la comisión mixta, yo no tengo problema. ¿Le parece? De acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, entonces se retiran las presentadas y las vuelven a presentar a la comisión mixta. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. Es que presentadas pero no se pronunciaron, queda todo pendiente para las... Claro, entonces en la mixta, ¿les parece? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.